Hola, soy Helen Espinosa, licenciada de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, y mi tesis se tituló Pactando con el enemigo, la prevención y el control de la violencia en el establecimiento penitenciario de Lurigancho. La primera razón es porque la ciencia política, cuando uno hace el análisis de la literatura, puede identificar que ha investigado muy poco sobre establecimientos penitenciarios y sobre la gobernanza que hay en esos espacios. Entonces yo quería justamente llenar ese vacío de la literatura y en segundo lugar porque a mí me interesaba indagar sobre esos espacios de informalidad que existen dentro de las instituciones del Estado y que muchas veces son investigadas, y que esas zonas grises de hecho nos permiten entender el funcionamiento del Estado en gobiernos de capacidad media o baja. Mi investigación es de corte cualitativa y de hecho es un trabajo etnográfico que consistió en realizar un trabajo de campo de 7 a 9 meses de campo en el penal de Lurigancho, que es mi objeto de estudio. Yo voy al penal de Lurigancho y es ahí donde hago un levantamiento de información bastante larga que implicó observación participante, porque yo interactuaba con los reclusos tanto en los días de visita como en los días en los que no había visita, y de esa manera pude recopilar un conjunto de prácticas que ellos tenían en la cotidianidad para controlar la violencia y gobernar el penal de Lurigancho. Pero además también realicé muchas entrevistas a diferentes actores como reclusos, autoridades penitenciarias, visitas, autoridades religiosas que, digamos, confluían en este espacio y que me permitió tener una respuesta mucho más integral al fenómeno que yo quería investigar en la tesis. El primer hallazgo importante de mi tesis considero que es mostrar que esta reducción de la violencia que se da en el penal de Lurigancho desde el 2012 en adelante no se explica por una respuesta mucho más clásica de la ciencia política, que es el incremento de la capacidad estatal. Y para demostrar esto, yo reviso y analizo un conjunto de indicadores como presupuesto, cantidad de personal asignado, infraestructura penitenciaria, incluso planes implementados, y justamente corroboro que no es esta la explicación para esa reducción de la violencia. Y por lo tanto, el segundo hallazgo interesante de la tesis es que esta reducción se da dado la existencia de un conjunto de instituciones informales dentro del penal de Lurigancho, que son un poco representadas por un conjunto de delegados penitenciarios que son escogidos en algunos casos, que son impuestos en otros casos a la población penitenciaria, y son estos delegados que organizan la vida interna del penal, dan un conjunto de reglas que evitan que la gente se esté matando entre ellas, que también se enfrenten a las autoridades penitenciarias. Y a partir de, digamos, lograr esto, ellos pactan con los agentes penitenciarios para evitar esta violencia, y en lugar de enfrentarse, vemos que esas autoridades, digamos, informales, van a trabajar de la mano con las autoridades formales, que son en la Policía Nacional del Perú, para lograr la paz. Pero esto implica que también el Estado le va a ceder cierto tipo de libertades a estos reclusos, por ejemplo, que ellos desde lo básico que organicen qué comida van a comer, pero también a la existencia de espacios de corrupción, venta de alcohol, drogas y prostitución. Entonces creo que esas serían las dos hallazgos más interesantes que la tesis presenta. La Facultad de Ciencias Sociales le ha entregado a sus alumnos grandes herramientas para interpretar e intervenir la realidad, forjando profesionales con un amplio compromiso social. Y los podemos ver desde el campo, trabajando con comunidades campesinas para tratar de llevar a cabo sus demandas, pero también en altas instancias del Estado, formulando políticas públicas, negociando mecanismos de cooperación, pero también negociando cómo se puede, por ejemplo, mantener una economía mucho más estable. Creo que ha hecho un arduo trabajo, por lo cual quiero aprovechar para felicitarlo por sus 60 años, y estoy seguro que vendrán muchos más aportando en este compromiso por formar no solo profesionales, sino por contribuir a un Perú mucho más fuerte.